están presentando este tipo de ciclo de vida y pues no saben cómo responder ante la variedad de síntomas y signos que van a presentar. Entonces, por eso quise tocar este tema. Casi la mayor parte de las consultas de la semana fueron acerca pues de este síndrome climatérico. Y pues es de suma importancia ya que pues hay cifras alarmantes de que esta etapa de la mujer pues tiene varias repercusiones laborales, varias repercusiones familiares. Hay incluso mujeres que se llegan a suicidar durante esta etapa porque desconocen todos los cambios que van a experimentar durante esta fase que pasa la mujer, ¿no? Y entonces vamos a poner un poquito de humor. Les quise poner pues, este video donde prácticamente son pues toda y cada uno de los síntomas que la mujer va a presentar don- durante el periodo climatérico, ¿no? Pues nos da risa, pero pues desgraciadamente causa mucho desgaste físico, mucho desgaste psicológico, emocional, y entonces por eso la importancia de que nosotros sepamos a todo lo que nos vamos a enfrentar, pero también saber cómo vamos a prevenir este cambio tan importante en la vida de la mujer. Y entonces, pues el climaterio, vamos primeramente a definirlo. Es el periodo de transición en la vida de la mujer que marca el fin de su etapa reproductiva y se va a caracterizar por cambios hormonales y físicos, culminando pues con la menopausia, ¿no? La menopausia es una etapa natural en la vida de la mujer que marca el fin de su ciclo menstrual y de su capacidad reproductiva y se va a caracterizar por la disminución de la producción de hormonas femeninas, principalmente estrógeno y progesterona, por parte de los ovarios y generalmente se va a diagnosticar después de 12 meses consecutivos sin menstruación. Es decir, la menopausia pues es un proceso natural y fisiológico que va a ocurrir generalmente entre los 45 y 55 años, aunque puede variar. Sabemos que hay mujeres que en ocasiones pues sufren alguna cirugía por pues algún retiro del útero, del mioma, alguna hemorragia uterina, algún cáncer, y tienen que sufrir los estragos de la menopausia mucho antes de estas edades, ¿no? Pero hay inclusive mujeres que después de los 55 años pues están presentando pues apenas la posmenopausia. Es importante entender que el climaterio pues no es lo mismo que la menopausia. La menopausia es un evento específico, el último periodo menstrual que va a tener la mujer, o sea, 12 meses sin reglar, mientras que el climaterio abarca el periodo antes, durante y después de la menopausia. Entonces, aquí vamos a explicar un poquito más claro. La perimenopausia va a incluir el periodo anterior a la menopausia, es decir, antes de que se nos vaya el periodo, puede ser un año o hasta 5 años antes de que se vaya definitivamente el periodo y eso se le conoce como perimenopausia, ¿ok? Y la menopausia ya es el cese permanente de la menstruación, pérdida de la actividad ovárica o falla total de los ovarios. Y la posmenopausia es después del primer año de la menopausia y hasta 8 años posterior a ella. Entonces, ¿qué debemos de conocer? Que este síndrome climatérico pues va a abarcar todas esas etapas, la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia, ¿no? Y entonces, en el periodo en el que nosotros nos deberíamos empezar a cuidar para evitar todos los síntomas que les vamos a mencionar a continuación, pues sería antes de que nosotros empezáramos la perimenopausia, unos 4 o 5 años después, tendríamos que nosotros realizar cambios higiénico-dietéticos para que pues nosotros no tengamos todas las complicaciones que les voy a presentar a continuación, ¿no? Entonces, generalmente la fisiopatología ocurre así. Nosotros cuando estamos en edad reproductiva, las mujeres, pues producimos muchas hormonas, ¿no? Los ovarios producen estrógenos y al momento de ovular se produce la progesterona. Entonces, cuando hay una falla total de los ovarios, ya no producen nada de cantidad de estrógenos, pues tenemos otros mecanismos de compensación. Nosotros tenemos las glándulas adrenales, que son unas glándulas que están situadas encima de los riñones y que nos empiezan a producir estrógenos, aunque de mala calidad, pero empiezan a producirlos. Pero consecuentemente también estimulan la producción de una hormona que se produce al lado y que es la adrenalina.
y que es la responsable de casi todos los síntomas que va a experimentar la mujer durante la menopausia. Y hay otro mecanismo compensador, si la paciente aparte está en sobrepeso o tiene grado 1 de obesidad, grado 2, grado 3 o obesidad mórbida, pues a partir de la grasa, a partir de una enzima que se llama aromatasa, se produce también estrógenos. Entonces, pero también esos estrógenos son de muy mala calidad y entonces no tienen los mismos efectos que los que nos producían los ovarios cuando estábamos en etapa reproductiva. Y esos estrógenos de mala calidad pues pueden hacer un desbalance hormonal en el cuerpo pues impresionante, ¿no? Porque los estrógenos y la progesterona pues siempre en la etapa reproductiva siempre existe un equilibrio entre ambos, pero pues cuando los ovarios dejan de producir pues ya no hay ovulación y entonces como consecuencia va a haber una pérdida total de estrógenos, una pérdida total de progesterona y va a haber estrógenos, pero de mala calidad, que nos van a causar mucha sintomatología, pues que muy exagerada, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que la influencia de los estrógenos, ¿para qué nos sirven los estrógenos? Pues al cerebro, pues nos mejora la memoria verbal y la función cognitiva, regula el estado de ánimo, en la piel y el colágeno va a estimular la elasticidad de la piel y la producción del mismo. En los huesos va a prevenir la pérdida de la densidad ósea. En el sistema cardiovascular, pues lo que hace es que mejora el perfil lipídico, hace que los lípidos y las grasas, como el colesterol, los triglicéridos, pues se metabolicen adecuadamente y nos protege contra las enfermedades del corazón. Por eso las mujeres en la edad menopáusica, pues tienen mayor riesgo de presentar infarto, ¿no? Y en el sistema urinario, mantiene el tejido vaginal, pues saludable, hidratado, con buena lubricación y elasticidad y disminuye el riesgo de infecciones vaginales, ¿no? Y por supuesto que va a regular pues todo el ciclo menstrual, va a estimular el engrosamiento del endometrio cuando no hay fecundación y cuando pues no la hay, pues se desecha, ¿no? Que es el tejido menstrual. Entonces, pues todos estos cambios que vamos a ver a continuación son los que vamos a experimentar durante esta fase y principalmente muchos de ellos van a ser vasomotores. Las personas o las mujeres pues empiezan a sentir varios síntomas que les vamos a explicar a continuación. También uno de los que más preocupa y de los que más me ha ocupado en la consulta, en las consultas que estamos brindando en orientación médica para el uso del precursor, pues son los psicológicos, porque los pacientes al inicio de recibir la llamada, pues se encuentran muy desesperadas, muy ansiosas, con muchos cambios, ¿no? Metabólicos, por supuesto, cardiovasculares, pérdida ósea y alteraciones en el aparato reproductivo. Ahorita vamos a desglosar pues cada una de ellas, ¿no? Y dentro de ellos, los vasomotores, pues vamos a tener que la mujer tiene bochornos o sofocos. Estos consisten en un aumento súbito de la temperatura que dura de 5 a 10 segundos más o menos. La mujer siente una sensación de calor desde el abdomen hasta la cabeza con rubicundez facial y posteriormente, inmediatamente después, puede aparecer una sensación de frío y una sensación de sudoración pues extrema, ¿no? La paciente por las noches se despierta porque ya mojó completamente la cama o la pijama, porque es una sudoración excesiva. Esos son síntomas pues vasomotores, ¿no? Y los que más nos preocupan o nos están preocupando en la consulta es ver que la mayor parte de las mujeres pues tiene ataques o episodios importantes de depresión, de ansiedad. La ansiedad es una sensación inminente que sienten que se van a morir, no lo pueden controlar, empiezan a tener palpitaciones, disnea, dificultad para respirar. Incluso pueden hacer ataques de pánico, ¿no? Y son los que muy frecuentemente nos llegan a los servicios de urgencias porque pues es algo incontrolable, ¿no? Que también llega de manera súbita, así como los sofocos, ¿no? El insomnio, como les puse en el video, desgraciadamente es la vida de muchas de las mujeres que están atravesando este climaterio, este síndrome climatérico. Y el insomnio es uno de los síntomas más frecuentes y más desgastantes en la vida de la mujer porque incluso pasan de 1 a 2 hasta 3 meses sin poder dormir o tener un sueño reparador.
y es lo que más desgaste a la paciente, ¿no? Porque al otro día pues se levanta irritable, ¿no? Todo le molesta, todo lo que le digan le incomoda o puede tener episodios de estar muy contenta y de repente tener episodios de llanto frecuentes, ¿no? La fatiga es otra de las características muy importantes. La paciente deja de hacer las cosas que normalmente hacía. Hay pérdida de la concentración y memoria, ¿no? A veces van a la cocina y pues ya no se acuerdan a qué fueron. Empiezan a tener muchos problemas laborales porque la concentración en su trabajo pues ya no es la misma, pero sobre todo pues empiezan a tener pérdida de la libido, ¿no? Y es por eso que les decía que pues yo soy médico familiar. Los médicos familiares vemos al paciente, no solamente vemos lo biológico, o sea, no solamente vemos el órgano afectado, sino que también vemos el origen psicológico, o sea, las emociones del paciente y vemos el entorno social. Por eso es que nosotros los médicos familiares pues sabemos un poco de todo, pero sobre todo tratamos de incorporar al paciente, saber cómo está funcionando su núcleo familiar para saber, por ejemplo, si en este periodo de transición de la mujer tan fuerte, que son cambios incontrolables, pues está requiriendo o está teniendo el apoyo de su pareja, de su esposo, de su novia, de sus hijos, ¿no? O de sus familiares más cercanos como hermanos, padres, ¿no? Porque una de las consecuencias también hay muchos estudios donde generalmente en la menopausia o en la perimenopausia pues empieza a tener problemas en la vida sexual y pues es cuando empiezan a suceder la mayor parte de los divorcios. No es la única causa, claro está, pero sabemos que no llevar una vida sexual plena, pues puede condicionar a muchas situaciones, ¿no? A la separación de la pareja. Entonces, otros cambios metabólicos que van a tener, pues en definitiva va a ser el aumento de peso, ¿no? Entonces, si ya teníamos nosotros un aumento de peso antes de la perimenopausia, pues en la menopausia vamos a tener un aumento descontrolado, ¿no? Del peso de subir de 5 hasta 10 kilos. Va a haber un aumento de la grasa abdominal. No sé si ustedes se han fijado en algunas personas que el cuello se empieza a tornar de una coloración negra. No es que esté sucio, sino da la impresión de estar sucio, pero eso es un signo que se llama acantosis nigricans, que nos está indicando que ya comenzó la resistencia a la insulina, ¿no? Y que es un paso previo a desarrollar una diabetes, ¿no? O un síndrome metabólico. Un síndrome metabólico es tener pues más de 3 enfermedades crónico-degenerativas, ya sea diabetes, hipertensión, obesidad o dislipidemia, que es colesterol o triglicéridos altos, ¿no? Y pues los cardiovasculares son uno de los síntomas que más preocupan también porque, como dijimos, pues los estrógenos metabolizaban a las grasas, ¿no? Cuando estábamos jóvenes podíamos comer lo que quisiéramos, nos hacíamos estudios y estrógenos y triglicéridos dentro de lo normal. ¿Por qué? Pues nuestras hormonas estaban metabolizando pues esos tan temidos colesterol y triglicéridos, así como el HDL y el LDL, que en comillas se llaman colesterol bueno y colesterol malo, ¿no? Si ustedes se fijan aquí, este es un vaso en donde lo amarillo representa las grasas, tanto el colesterol como los triglicéridos. Y esta capa pequeñita que hemos hablado mucho en varias capacitaciones, fina, de color nácar, se llama endotelio, que es la capa más interna de los vasos, ¿no? Si ustedes se fijan aquí ya hay disfunción endotelial porque al tener esta capa de grasas y de triglicéridos ahí pegada, pues el oxígeno no se absorbe de manera normal, esa es una. Los nutrientes no se van a asimilar, los minerales tampoco se van a absorber. Y aparte de esta placa tiene el riesgo de desprenderse y causar un infarto agudo del miocardio, una trombosis, un taponamiento cardíaco. Si ustedes se van fijando, esta misma grasa va disminuyendo la luz del vaso y esto da pie muy seguramente a una hipertensión arterial, ¿no? Porque empieza a aumentar la resistencia de los vasos y empezamos a tener hipertensión arterial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tener un endotelio sano, porque este endotelio sano
es el precursor de todas las enfermedades, ¿no? No le hacemos caso, muchas veces los médicos no nos explican, pero si nosotros tenemos, por decirlo así, la cañería sucia, pues no vamos a tener suficiente oxigenación a todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces tener este endotelio enfermo es precursor de tener diabetes, de tener enfermedad, hipertensión arterial, de tener enfermedades inmunes, a veces hasta enfermedades infecciosas o otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces empieza a haber disfunción endotelial, empieza a haber hipertensión arterial. Las pacientes de repente sienten palpitaciones o lo que conocemos como taquicardias que pueden llegar a ser muy severas, son las crisis por las que nos llegan a urgencias. Y desgraciadamente, si esta situación pues no se compone, puede llegar a un infarto agudo al miocardio o cardiopatías de tipo isquémico, ¿no? O eventos cerebrales cardiovasculares, ¿no? Y pues otros síntomas que también preocupan a la mujer y son muy característicos cuando ya están en la peri o en la menopausia es que van a empezar a experimentar dolores. ¿Por qué? Porque va a empezar a disminuir la densidad ósea, ¿no? Va a empezar a haber pérdida ósea y primeramente vamos a observar osteopenia, el hueso se empieza a hacer un poco más poroso hasta que llegamos finalmente a la osteoporosis, ¿no? Y pues empieza a haber dolores musculares, porque aparte la mujer en esta etapa va a perder mucho músculo y ya no va a haber ligamentos, tendones que den soporte a la columna vertebral, ¿no? Y entonces, como en el video que le mostramos, pues empieza a haber dolores en extremidades inferiores, en columna vertebral, dorsal, cervical, incluso en el cuello, ¿no? Empieza a haber muchas migrañas, también por la deficiencia o la pérdida ósea, ¿no? Que esto nos va a desencadenar. Entonces, otros síntomas y los más que pues ponen como a la paciente en un estado de tristeza, de ansiedad o de depresión es que pues empiezan pues ahí es el momento en el que empiezan a tener pues como la caída de que ya pues el cuerpo está envejeciendo, ¿no? Porque van a empezar a tener estos síntomas que son muy molestos, que es la atrofia vaginal. La atrofia vaginal es el adelgazamiento de la mucosa de la vagina y esta mucosa se puede tornar tan seca que incluso a veces se puede llegar a fisurar y puede causar mucho prurito o mucha comezón vaginal, infecciones urinarias frecuentes, muy frecuentes, urgencia urinaria, que pues acaban de ir al baño y otra vez ya quieren ir a orinar. Va a causar dispareunia. Dispareunia es dolor al tener relaciones sexuales y por eso es que la pareja empieza a tener si no tiene el conocimiento de que estos cambios van a suceder, pues ya existen varias herramientas para que la relación sexual no se torne dolorosa, ¿no? Podemos utilizar lubricantes a base de origen natural para que se hidrate la mucosa vaginal, ¿no? Ya existen en el mercado muchísimas cosas para mejorar esto. Incluso hay inyecciones de ácido hialurónico que hidratan la mucosa, hay estudios con láser que vuelven a hacer que se regenere el epitelio. Pero si por desconocimiento tabú no lo platicamos con la pareja de que va a haber esos cambios, pues posiblemente pues esto no termine nada bien en la relación de pareja, ¿no? Y pues también empieza a haber pues secreción vaginal abundantes porque empieza a haber la sobreproducción de un hongo. Generalmente es cándida, pero puede haber otras bacterias ahí que nos causen leucorrea, ¿no? Que es el nombre médico para la secreción vaginal. Y entonces también va a haber otras alteraciones, no nada más va a haber atrofia o sequedad en la vagina, va a haber atrofia o sequedad, empieza a haber una sequedad en las mucosas, en todas las mucosas, llámese ojos, llámese boca, llámese piel, empiezan a haber muchas dermatitis en toda la piel. Sabemos que la piel es el órgano más grande del cuerpo y entonces empiezan a tener eczemas o dermatitis frecuentes y una caída importante del cabello, ¿no? A veces se peinan y se vienen las bolas del cabello, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos la cultura de la prevención, y lo digo porque también como médico a veces no nos forman porque muchos de estos cambios pasan desapercibidos. Anteriormente, pues ni se hablaba de la menopausia
Sin embargo, la menopausia es un cambio, aunque normal, no se considera enfermedad, es un cambio que desequilibra totalmente emocional y físicamente a la mujer y pone en riesgo todo su entorno social, ¿no? Y lo que nosotros deberíamos hacer antes de que empiece la perimenopausia, es decir, antes de que unos 5 o 4 años antes de que comience nuestra perimenopausia, antes de que se nos vaya el periodo menstrual en forma ya definitiva, pues es hacer una citología cervical, un Papa Nicolau, para la detección oportuna del cáncer cervicuterino. ¿Por qué? Porque muchos de los tratamientos que usamos los médicos para hacer un reemplazo hormonal con estrógenos o progesterona, pues sabemos que en el 2002 más o menos, si no mal recuerdo, salió un estudio donde decían que la terapia hormonal sustitutiva pues era precursora del cáncer, ¿no? O sea, corregía los síntomas de la menopausia, pero era muy probable que te fuera a dar cáncer de seno o que te fuera a dar cáncer cervicuterino. Entonces, en ese tiempo se dejó de utilizar el tratamiento sustitutivo hormonal, ¿no? Porque mucha gente decía, pues se me van a quitar los bochornos, los calores y la sequedad vaginal y todo, pero me va a dar cáncer, ¿no?